Muy buenos días a todas las personas que ya se empiezan a conectar al taller del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su interés en un tema que creemos al que se le debe dar más difusión dentro de las propias organizaciones. Y bueno, pues les agradecemos mucho por estar aquí ya conectándose. Y bueno, vamos a dar nada más un minutito para que se conecten el resto de las personas. También sabemos que a lo mejor algunos seguirán por ahí de vacaciones, entonces agradecemos mucho el tiempo que se tomen ahorita en estos días de conectarse también con nosotros. Y bueno, pues mientras se van conectando más personas a nuestra capacitación, les recordamos que todas estas capacitaciones únicamente son con fines informativos, por lo tanto no son ni pretenden cubrir todo lo que es una asesoría legal. Para eso les recordamos a ustedes que pueden asistir bueno, entrar a la página de Appleseed en donde ustedes podrán hacer una solicitud de asesoría legal. Para esto nada más tienen que tener a la organización registrada y ya podrán hacer la solicitud de asesoría legal. O bien, si aún no se han registrado, pues primero se tienen que registrar para que nosotros sepamos a qué organización le vamos a brindar la asesoría. Les estoy dejando ahorita el link en el chat para que ustedes puedan entrar a nuestra página. Y bueno, pues para que conozcan un poquito más de lo que hacemos en Appleseed, les voy a pasar ahorita un videíto con las herramientas y materiales que hemos desarrollado para ustedes, pero mientras tanto doy la bienvenida a quienes también se han seguido conectando a este taller de Derecho Ambiental para OSC u organizaciones de la sociedad civil. También saludo a todos quienes nos están diciendo buenos días en el chat. Muchísimas gracias por conectarse, por saludarnos. Si incluso nos quieren dejar ya de qué estado de la República nos acompañan, nos dará mucho gusto saber que estamos por ahí llegando al norte y al sur del país. Entonces, permítanme, voy a compartir el videíto y una vez que lo veamos, vamos a dar inicio ya al taller. Permítanme porque no sé por qué no se escucha. Pero ahorita lo arreglamos. Me parece que ya está por aquí, entonces permítanme. Una fallita técnica, pero ahorita la arreglamos. ¿Cómo fortalecemos a tu organización de la sociedad civil? En Appleseed hemos desarrollado un modelo integral para el cumplimiento de las obligaciones legales de las OSC. A continuación te presentamos algunas de las herramientas que hemos diseñado para ti. Asesoría legal pro bono para tu OSC. Registra tu organización. Levanta una solicitud de asesoría. Y un colaborador de Appleseed te contactará. Calendario fiscal interactivo. Disponible en línea y/o descargable en PDF. Agenda las obligaciones fiscales de la organización en tu calendario personal. Crea alertas personalizadas. Autodiagnóstico de cumplimiento legal. Una vez registrada la organización, inicia sesión para identificar, de manera general, la situación de tu OSC en 5 materias legales. Talleres sin costo. Inscríbete y adquiere el conocimiento legal que tu OSC requiere, con especialistas en cada materia. Horarios flexibles. Actualízate constantemente. Biblioteca digital. Encuentra información relevante. Accede a todos los materiales y recursos legales sin costo. Recuerda, en cualquier momento al utilizar estas herramientas, si requieres una atención especializada, registra tu OSC describiendo tu necesidad legal y con gusto nos contactaremos. Esta plataforma fue desarrollada gracias a la confianza y el respaldo de DLA Piper y el compromiso de los miembros de la Red Pro Bono México, quienes, a través del trabajo legal pro bono, ayudan a cientos de OSC en México. Pues ahí está, ahora sí, muchas gracias a todos los quienes ya nos escribieron de qué entidad vienen. Ahora sí, voy a lanzar el cuestionario de conocimientos para que ustedes nos digan si es que ya conocen estos temas que vamos a tratar el día de hoy
o si, bueno, pues nos vamos a llevar mucho conocimiento, ¿no? Y mientras ustedes nos apoyan contestando, les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Hoy nos acompaña Carolina Nogal Gómez. Ella es asociada del área de Derecho Ambiental y Life and Science de Basham Rinchi Correa. Es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, especializada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Inició su carrera trabajando en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido coach y representante del equipo universitario de la Universidad Iberoamericana en el concurso de Derecho Internacional más grande del mundo, Philip C. Gisop, y ha trabajado en diferentes despachos nacionales e internacionales. Y la verdad es que tiene todavía mucho más por que les pueda yo leer de Caro, pero bueno, para que podamos entrar ya en detalle a esta capacitación y de verdad se lleven mucho conocimiento de este tema, pues le doy el uso de la voz a Caro para que ya comience a mostrarnos qué es todo lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y bueno, pues agradecer también al despacho Basham Rinchi Correa por siempre estar aquí con nosotros apoyando a las organizaciones. Entonces, sin más, Caro, este es tu foro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Tere, por el espacio que de nuevo me permiten compartir con ustedes y poder transmitir con las diferentes personas que representan organizaciones de sociedad civil, pues a grandes rasgos, porque así va a tener que ser por una cuestión de tiempo, pues, ¿qué es el derecho ambiental? Pero sobre todo, ¿qué significa el derecho ambiental para las organizaciones civiles? Es hablar de derecho ambiental, pues simplemente cada tema me puede tomar muchísimo tiempo y horas. Entonces vamos a intentar tocar los temas más interesantes y relevantes para las organizaciones civiles, pues tristemente un poco superficial, pero por favor siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que tengan y pues como bien decía Tere, ¿no? Siempre pueden buscar asesoría legal directamente sobre cualquier tema que les resulte relevante de la conversación que vamos a tener el día de hoy. A grandes rasgos voy a platicarles un poco de qué trata, cuáles son los límites, cuál es el contenido del derecho ambiental en México, de qué forma se puede acceder a la justicia ambiental en México para las organizaciones civiles. Y agregué un tema que es muy, muy interesante y que hoy en día les puedo confirmar que es uno de los temas ambientales más relevantes para las organizaciones civiles, que es el mercado de carbono, ¿no? Y muchas personas piensan que es si alguno de ustedes ha escuchado de esto o no, no se preocupen, lo vamos a platicar, pero es un tema que está ganando mucha relevancia para las organizaciones civiles por la participación que ellos pueden tener ahí. Entonces, pues sin más, empecemos por el principio. Déjenme aquí en la presentación. Vamos a platicar primero qué es el derecho humano a un medio ambiente sano y por qué es relevante. Creo que la relevancia parte de pues el estatus que guarda actualmente el mundo. Me parece que no todas las organizaciones de sociedad civil o sus representantes que aquí están se enfocan en temas ambientales. Sin embargo, creo que podemos estar absolutamente de acuerdo que el medio ambiente, el cambio climático, es un tema transversal que impacta cualquiera que sea la actividad que ustedes están realizando. Cada vez el cambio climático es más importante y afecta a todas y todos las personas por igual, ¿no? El mundo está viviendo una situación crítica en el que estamos viviendo la deforestación incontrolable, el uso de recursos naturales sin los límites adecuados. Aquí les puse algunos datos que pues, nos llaman la atención sobre nuestras prácticas diarias que realizamos y los impactos que tienen. No voy a entrar a detalles, ¿no? Pero sí hacernos reflexionar un poco sobre las prácticas que hacemos en nuestro día a día y el impacto que tienen. Y que a final de cuentas las principales
principales personas que resultan afectadas por estas conductas son las personas con más necesidades económicas y sociales, ¿no? Aquellas que no pueden acceder a ciertos recursos que les van a permitir adaptarse o de alguna forma mitigar el cambio climático. Cuando hablamos de derecho ambiental en México, hay que recordar que estamos aquí en un taller de derecho, entonces mi obligación es empezar con el fundamento legal de por qué estoy aquí hablando. Es un fundamento constitucional que se encuentra en el artículo 4 y prácticamente implica que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano para desarrollarse y para vivir en una situación de bienestar. Y es el Estado el órgano que deberá de garantizar el respeto a este derecho. Por ahí del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión consultiva. Hay que recordar que pues todas las opiniones y todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no sean dirigidas específicamente a México, pues sí son vinculantes y el andamiaje constitucional de nuestro país obliga a nuestros jueces y a nuestras autoridades a respetar y reconocer este tipo de resoluciones. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, le preguntan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué es el derecho a un medio ambiente sano, cómo se cuida, cómo se protege, qué obligaciones tienen los estados para hacerlo cumplir dentro de sus países. Y bueno, la Corte Interamericana determina que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de dimensión colectiva y dimensión individual. Es decir, puede afectarnos a nosotros como persona, una actividad que se esté realizando, pero también a toda una comunidad, ¿no? Y esto es muy, muy relevante cuando hablamos de cómo acceder a la justicia ambiental, cómo me aseguro que el Estado esté protegiendo y garantizando el derecho a un medio ambiente sano. Se habla que es muy interesante porque antes pues el derecho a un medio ambiente sano se considera que era un derecho que debía de compartirse con otros derechos, es decir, no se violaba directamente el derecho a un medio ambiente sano, sino tenías que probar que se estaba violando el derecho a la vida, a la salud, a tu propiedad, ¿no? Y lo que nos viene a decir la Corte es, esto no es así, ¿no? El derecho es un derecho autónomo, no necesitas probar que se está violando tu derecho a la vida para que puedas solicitarle al Estado que cumpla con este derecho, ¿no? Y reconoce que la afectación a los derechos al medio ambiente sano puede darse con mayor intensidad en determinados grupos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es donde entran las organizaciones de sociedad civil, cuyo principal objetivo, no me dejarán mentir, pues es en su mayoría proteger a grupos vulnerables, ¿no? Proteger sus derechos y garantizar que el Estado y las personas los respeten, ¿no? Entonces, de ahí voy a platicar un poco más adelante cuál ha sido el rol y cuál es la preponderancia de estas organizaciones. Bueno, las consecuencias que tiene el derecho a un medio ambiente sano, pues hay que regular actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, hay que evitar el daño transfronterizo, prevenir daños ambientales significativos, garantizar y sobre todo garantizar el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, ¿no? Que es un poco en lo que nos vamos a enfocar en nuestra conversación. El derecho ambiental, como les comentaba, pues tiene su fundamento en la Constitución. Es muy interesante y muy importante entender cómo funciona el derecho ambiental en México. ¿A quién acudimos? ¿A quién le tocamos la puerta? Pues va a depender muchísimo de qué tipo de actividad estemos hablando y en dónde esté realizándose la actividad. El derecho ambiental es una actividad en la que el Estado tiene facultades concurrentes. Esto quiere decir que dependiendo la actividad y en dónde se realice, puede ser que una actividad esté regulada por los 3 órdenes de gobierno, es decir, por autoridades federales, por autoridades estatales y autoridades municipales. Es un error muy, muy común que cuando estamos
tratando de defender una situación. Por ejemplo, hay una contaminación en un río, ¿no? Y pues nosotros pensamos en un río y decimos, bueno, ¿y quién protege el río? ¿Es federal? O a lo mejor hay un convenio con el Estado y el Estado es el que debe de cuidar. Entonces, cuando hablamos de proteger los derechos, o por ejemplo, hablamos de emisiones a la atmósfera, solamente la Federación tiene la obligación de prevenir contaminación al aire. Pues no, también los estados tienen una obligación. Entonces, ¿con qué autoridades voy? ¿Con qué autoridades toco la puerta? Pues siempre es un dilema, es algo que se evalúa muy bien caso por caso, ¿no? Bueno, México tiene un gran andamiaje jurídico en materia ambiental. Tenemos muchas leyes que protegen diferentes actividades y situaciones. La ley base es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es una ley general, pero federal. Hay leyes generales de protección al ambiente en cada uno de los estados. Está la Ley General para la Prevención Integral y Manejo de Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Vida Silvestre, Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y una de las más relevantes, que es la Ley General de Cambio Climático, ¿no? También en México estamos obligados por tratados internacionales, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que son muy, muy relevantes para nuestra práctica, y normas oficiales mexicanas. Si no han escuchado las normas oficiales mexicanas, son documentos técnicos que señalan procedimientos y evaluaciones que tienen que cumplir los particulares y el Estado para el desarrollo de actividades específicas. Por ejemplo, hay normas oficiales mexicanas para determinar si la calidad de agua que se está descargando en un río está dentro de los límites permisibles de contaminantes o no. Igual para el tema de emisiones a la atmósfera, ¿no? Si las emisiones que un particular está emitiendo se encuentran dentro de los estándares aceptables o no. ¿No? Eso es un poco lo que significa una norma oficial mexicana. Y bueno, algunas de las autoridades más relevantes en materia ambiental. El órgano ejecutivo principal de la que van a surgir todos los demás órganos administrativos o órganos desconcentrados en materia ambiental, pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta autoridad es la que se encarga de emitir los permisos, autorizaciones y licencias a nivel federal. Es muy importante. Cuando nos encontramos evaluando el acceso a la justicia, usualmente la autoridad responsable va a ser la Semarnat en temas ambientales, siempre y cuando pues no se trate de algo a nivel estatal o municipal, ¿no? Pero usualmente se toca la puerta con la Semarnat. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, digamos que va a funcionar, y lo vamos a evaluar más adelante, como un aliado de las organizaciones civiles. ¿Por qué? La Profepa es el órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat que se va a encargar de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y proteger el interés de la población en materia ambiental. Es decir, es la policía ambiental por excelencia en México, ¿no? Ellos son quienes se encargan de emitir sanciones a las personas físicas y morales por cometer daños al medio ambiente o causar un desequilibrio ecológico. Y después existen otros organismos desconcentrados de la Semarnat y otros institutos, como es, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pues se encarga de conservar y proteger el patrimonio mexicano, procesos ecológicos de protección a través de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias de conservación, etcétera. La CONAGUA también es una autoridad que pues va a tener una incidencia ambiental importante y es el órgano encargado de distribuir los volúmenes de agua en el país, pero también de proteger y asegurarse de la conservación de agua en México. También tiene facultades de vigilancia y sanción en temas de medio ambiente cuando el agua está siendo, por ejemplo, contaminada o desperdiciada.
Está la ASEA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, y bueno, la ASEA se va a encargar, digamos, a fomentar la conservación ambiental y seguridad de las personas en materia de hidrocarburos exclusivamente. Y otros institutos importantes va a ser el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de Biodiversidad, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional Forestal. Todas estas comisiones e institutos pues se van a encargar de proteger el medio ambiente en sus diferentes disciplinas, ¿no? Otorgan diferentes autorizaciones para realizar actividades relacionadas, por ejemplo, pues con el acceso a recursos forestales, proteger la vida silvestre, reportes de cambio climático, etcétera, ¿no? Cada una va a tener sus diferentes actividades. Bueno, antes de empezar, muchas veces cuando pensamos en acceso a la justicia ambiental, pensamos directamente en el pleito, ¿no? Vamos a un juicio de amparo, nos suena como el mecanismo de defensa por excelencia. Pero muchas veces las personas y las organizaciones de sociedad civil no toman en cuenta que existen mecanismos de prevención y participación previas que pueden ser de mucha utilidad cuando estamos intentando proteger el medio ambiente. Y bueno, hablar un poco de los conceptos básicos de medio ambiente, como es los principales problemas o los principales, sí, pues dificultades cuando hablamos de cambio de medio ambiente va a ser el calentamiento global, el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Estos tres conceptos son los principales retos cuando hablamos de conservación del ambiente. El calentamiento global, pues lo escuchamos todos los días en la noticia, ¿no? Es el aumento en el tiempo de la temperatura de la atmósfera de la Tierra y de los océanos. Las actividades humanas, en específico la quema de fósiles, es la actividad preponderante en el aumento del calentamiento de la Tierra, ¿no? El calor se está atrapando en la atmósfera, está dificultando su salida, y el aumento en la Tierra, el aumento en la temperatura en la Tierra, pues está causando un desequilibrio climático muy importante, que se conecta con el siguiente concepto, que es el cambio climático, ¿no? Es pues una variación de clima atribuida o no, directa o indirectamente a las actividades humanas, y se suman a una variabilidad o cambio natural en el clima. Y por último son los gases de efecto invernadero. La concentración de gases de efecto invernadero en la Tierra está relacionada con el cambio en la temperatura global de la Tierra, ¿no? Es un hecho científico que pues la concentración de estos gases ha ido aumentando en nuestra atmósfera desde la época de la revolución industrial, y sobre todo el CO2, que es el gas que más está, el GI que más está concentrando, pues está causando pues cambios importantes que, como les digo, ¿no? Lo estamos viendo no solamente. Piensen en el invierno, si están aquí ubicados en la Ciudad de México, pues piensen en el invierno que tuvimos, ¿no? Nunca en esta época del año hemos tenido temperaturas tan altas, ¿no? ¿Cuándo habíamos tenido 27, 26 grados en un febrero? Es algo que estamos empezando a tantear. Si alguien vive en el norte del país, la sequía que se está viviendo en Nuevo León y en otros estados, pues es algo que no se veía en años pasados, ¿no? Es una realidad. Y bueno, existen conceptos básicos en el derecho ambiental que viene siendo el desequilibrio ecológico, ¿no? Este es el principal concepto cuando hablamos de un daño al medio ambiente. ¿Cómo se tantea, no? Cuando nos percatamos que hay alteraciones a los elementos naturales y que afectan de forma negativa la existencia y transformación del desarrollo de los seres vivos. A ver, es un hecho que cualquier actividad que nosotros realicemos en nuestro día
está causando un impacto al medio ambiente. Eso no se puede negar. El problema viene cuando este impacto es de tal forma que causa un desequilibrio ecológico. Entonces, los estados o nosotros como personas lo que tenemos que asegurarnos y vigilar es que nuestras actividades pues no excedan límites permisibles en las leyes que puedan calificarse como un desequilibrio ecológico. Hay dos principios muy importantes cuando hablamos de medio ambiente. El primero es el principio de prevención. Son todas aquellas medidas que deben de observar aquellas personas que pretendan desarrollar actividades que puedan causar un daño al medio ambiente. Y el principio de precaución, que es un principio, México es uno de los pocos países en el mundo que tiene reconocido el principio de precaución. Este principio implica que la ausencia de certidumbre científica no debe de ser un impedimento para que el Estado tome medidas para prevenir un daño o desequilibrio ambiental. Esto es importantísimo, porque muchas veces cuando estamos hablando de daño ambiental, llega, por ejemplo, llega una comunidad y dice, oye, es que yo estoy dándome cuenta que las especies, las plantas alrededor de la cuenca del río se están empezando a morir. Y casualmente acaba de abrir una empresa que se dedica a una minera. Acaba de abrir una minera y yo no puedo comprobarte científicamente porque a lo mejor no tengo los medios o porque a lo mejor científicamente no es un daño aún palpable que yo te pueda dar, pero te puedo decir que los animales están muriendo y que a lo mejor los niños de la comunidad están empezando a tener enfermedades gastrointestinales. El principio de precaución extiende el alcance de lo que es el derecho a un medio ambiente sano y obliga al Estado a actuar y a los particulares a actuar, aun y cuando no tengamos un estudio perfectamente marcado, una correlación directa entre lo que hace la empresa y lo que está sintiendo la comunidad, ¿no? Entonces es un principio muy, muy importante. Está bien. El primer mecanismo de prevención de impacto ambiental es la evaluación de impacto ambiental. No sé si están familiarizados con este mecanismo, pero cualquier actividad o proyecto, lo hagan particulares o lo haga el Estado, ahora lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, cuando vimos al Tren Maya, ¿no? Muchas organizaciones se ampararon en contra de este proyecto justamente porque no hicieron una evaluación de impacto ambiental en alguno de los tramos, en el tramo específicamente en el 5, o la evaluación de impacto ambiental fue insuficiente o incompleta. También se escuchó muchísimo, no sé si lo escucharon, pero en el puerto de Veracruz, se hizo la ampliación del puerto de Veracruz, salió un amparo que les voy a platicar un poco más adelante, pues específicamente porque la evaluación de impacto ambiental que se había realizado era una evaluación de impacto ambiental insuficiente. ¿Y de qué tratan estas evaluaciones? Bueno, este es un procedimiento que se realiza frente a la Semarnat, que va a establecer las condiciones sobre las cuales se va a realizar obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico. De nuevo, todas las actividades van a causar un impacto al medio ambiente. Absolutamente todas. Entonces, no podemos prohibir todas las actividades. Lo que podemos hacer es establecer condiciones para contener el daño que puedan tener en el ambiente. Entonces, se hace un estudio técnico y un estudio legal que debe ser comprobable, científicamente veraz, para comprobar que las actividades son viables y que se va a proteger al medio ambiente y se va a preservar y restaurar los ecosistemas con la finalidad de reducir los efectos negativos que se va a tener en el medio ambiente. Es por ley que deben de realizarlo cualquier persona física o moral, les digo, incluyendo el Estado, que pretenda llevar a cabo obras o actividades que puedan tener consecuencias negativas en la naturaleza. Aquí les detallo un poco el procedimiento dentro de la Semarnat, pero creo que lo más relevante para nosotros dentro de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental va a ser la consulta pública.
¿Qué es la consulta pública? Bueno, la consulta pública es el derecho, como les decía, el derecho al medio ambiente se encuentra tutelado a la par por otros derechos muy importantes, y uno de ellos es el acceso a la información y es el acceso a la participación. Existe un gran problema con el derecho a la consulta. Les explico un poco cómo funciona. Una vez que los particulares o el Estado ingresan la solicitud de la manifestación de impacto ambiental, que es este estudio, la Semarnat va a proceder a publicar un extracto de esta manifestación de impacto ambiental, y los particulares pueden solicitar que se lleve a cabo una consulta para evaluar si se lleva a cabo o no se lleva a cabo el proyecto. Sin embargo, el gran problema que existe en el país es que la consulta pública no es un mecanismo obligatorio para el Estado. Es un mecanismo discrecional en el cual la Semarnat va a decidir, dependiendo de lo que ellos consideran puede ser el efecto del proyecto, si se autoriza o no llevar a cabo una consulta pública. Otro problema que existe es que los promoventes de las manifestaciones de impacto ambiental pueden solicitar que se mantenga como reservada cierta información que integre el expediente, ¿no? Y esto se sustenta en una protección de confidencialidad y propiedad industrial, en tema comercial y no tanto de derechos humanos. Sin embargo, esta situación pues es muy discutida, y la Corte lo sigue evaluando, porque México es parte del Acuerdo de Escazú, y en el Acuerdo de Escazú, entre otras cosas que son muy relevantes, se incluye el derecho al acceso a la información ambiental y a la participación pública. En pocas palabras, el Estado está obligado a que todos nosotros y todas nosotras podamos participar en este tipo de consultas públicas y no sea una facultad discrecional. Tristemente, no ha sido modificada la ley para hacerlo de forma obligatoria, ¿no? Continúa siendo discrecional de la autoridad. Otro tema muy importante que viene en el Acuerdo de Escazú es la protección a defensores de derechos humanos. Ustedes lo saben mejor que yo, México es uno de los países más peligrosos para defender el medio ambiente y en general para ser activista y defensor de derechos humanos. La tarea que hacen todos ustedes y todas ustedes en organizaciones de sociedad civil y el trabajo de activistas que realizan, pues es un trabajo extremadamente loable, pero también peligroso en México. Entonces, existe una obligación específica para ahondar en la protección de derechos humanos en materia ambiental y de todas las personas defensoras, ¿no? Y bueno, el siguiente mecanismo de prevención es la consulta indígena. Debe de diferenciarse de la consulta pública porque, bueno, la consulta pública la puede solicitar cualquier persona y además está sustentada, digamos, en el derecho a un medio ambiente sano, mientras que la consulta indígena está sustentada no solamente en el derecho al medio ambiente sano, sino en el artículo 2 constitucional, que reconoce que México es un país pluricultural, sustentado en pueblos originarios, pueblos indígenas, y que, bueno, tienen derecho a proteger no solamente el ecosistema que los rodea, sino también muchas veces son derechos religiosos y derechos que les permiten practicar sus tradiciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Están desarrollando un proyecto en una zona que no es área natural protegida, pero a lo mejor es un camino de tránsito, de peregrinación de una comunidad indígena, y pretenden destruir el camino porque ahí van a desmontar vegetación o empezar a construir una planta, lo que sea. Bueno, los pueblos indígenas no solamente quieren conservar el medio ambiente, es algo sagrado para ellos, ¿no? Entonces, tienen un sustento mucho más fuerte que viene del convenio 169 de la OIT, que dice que los estados están obligados a consultar a los pueblos indígenas cada vez
que se vayan a prever cambios en las leyes, permisos o autorizaciones que puedan afectarlos. Y México está obligado a cumplirlo. Las características de la consulta indígena es que debe de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Porque esto es muy, muy importante. Hubo un caso en México, que es el parteaguas de la consulta indígena en nuestro país, que es el caso de Acueducto Independencia. Ahí es donde la Suprema Corte de Justicia establece cuáles son los límites y obligaciones de las autoridades en México respecto a este tipo de consultas. Y bueno, ahí establece que deben de ser procesos especiales y diferenciados. Por ejemplo, tiene que ser, si es una comunidad mazahua, tarahumara, etcétera, pues la consulta tiene que ser en el idioma originario de las comunidades. No pueden ofrecerles, por ejemplo, muchas veces les dicen, no, pues si me autorizas el proyecto, yo te voy a construir 5 escuelas, te voy a pavimentar la calle. No deben de ser un intercambio comercial, ¿no? Debe de ser un acuerdo de buena fe y sin condiciones para desarrollar un proyecto. En México, la realidad es que las consultas indígenas siguen siendo muy limitadas, no es todavía una práctica tan común, tristemente, ya sea porque el Estado no lo garantiza, no hay como tal una autoridad que vaya contigo particular y te diga, a ti te toca hacer una consulta indígena. Los particulares son quienes tienen que buscar si deben o no hacerla, o tristemente como pasa es hasta que no se realiza el proyecto o ya se está construyendo, ya se autorizó, las comunidades indígenas levantan la mano como a mí nadie me preguntó, ¿no? Y empieza un tema muy complicado con los amparos y acciones colectivas, etc. Y bueno, otro tema muy importante que en México está tomando relevancia, pero no lo suficiente, es la protección del conocimiento tradicional y repartición de beneficios cuando hablamos del acceso a recursos genéticos. México es uno de los países en el mundo con mayor biodiversidad, eso es un hecho. Pero también somos uno de los mayores, un país con una gran preponderancia indígena. México forma parte del protocolo de Kioto, en el protocolo de Nagoya. En este protocolo se establece que los estados están obligados a proteger el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay una comunidad indígena que lleva años utilizando una planta o un hongo para formar un remedio que utilizan medicinalmente para curar para tratar la diabetes. Llega Pfizer, llega otra farmacéutica, llega una empresa y ve el procedimiento que están siguiendo estas comunidades y dice, pues voy a hacer lo mismo. Y toman la planta, la empiezan a trabajar y crean una medicina que se vende en todas las farmacias para tratar la diabetes. Bueno, de acuerdo con el protocolo de Nagoya, esto es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque este es un conocimiento, estas son técnicas que las comunidades indígenas llevan siglos desarrollando. Los estados y las particulares tienen que obtener el consentimiento previo de estas comunidades y deben de repartirle beneficios económicos por la venta, por ejemplo, de esta medicina. También no solamente se limita a comunidades indígenas, también es cualquier recurso genético que sea del país, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz originario de México, muchas empresas llegan y lo utilizan para para producir telas o para hacer biodiesel. Bueno, requieren la autorización del Estado, ¿no? Entonces se realiza, para proteger en el caso de las comunidades indígenas, consultas libres, previas e informadas para acceder a estos productos, ¿no?
Y bueno, se hace frente a la Semarnat. Tristemente en México todavía no tenemos una legislación interna que nos limite específicamente cómo es este procedimiento y cómo se debe de seguir. Está repartido por ahí en diferentes leyes. Semarnat ha emitido unos acuerdos donde medio dicen por dónde va, pero la realidad les puedo decir que actualmente solamente se han otorgado 5 autorizaciones para acceder a recursos genéticos mexicanos, ¿no? Pensando en la diversidad que tenemos, no es nada. Y pues obviamente los principales afectados son las comunidades indígenas, ¿no? Quienes son las personas que utilizan estos productos y no reciben nada a cambio de las empresas o del Estado por utilizarlas. Y bueno, otro tema muy importante son las áreas naturales protegidas. Son muy relevantes para las organizaciones de sociedad civil. Les voy a explicar por qué un poco más adelante, pero bueno, las áreas naturales protegidas están destinadas de manera voluntaria a la conservación natural, tienen características biológicas y ecológicas. Y estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las organizaciones de sociedad civil nos ha tocado que pues destinan ciertas zonas o áreas que no necesariamente están siendo protegidas por el Estado porque no tienen muchas veces los medios económicos para hacerlo, pero son áreas de mucha preponderancia e importancia ecológica. El Estado, bueno, cualquier particular puede destinar predios o áreas a la conservación voluntaria. Y el Estado entrega estímulos nacionales y protección frente al desarrollo, por ejemplo, de proyectos y obras públicas. Esto lo estamos viendo muchísimo. Tristemente, la administración actual pues redujo los fondos destinados a la conservación ambiental y a las áreas naturales protegidas, lo que ha obligado a muchos particulares a ellos tener que tomar las riendas en la conservación de zonas. Por ejemplo, si viven aquí en la Ciudad de México, pues la Marquesa, gran parte de lo que es la Marquesa y la zona alrededor, los ejidatarios, los particulares que viven ahí, la zona dejó de ser protegida directamente por el gobierno y son los particulares quienes destinaron estas obras, estos predios a conservación natural, reciben estímulos del gobierno que no son tan buenos y se dedican a conservarlos, ¿no? Entonces, esta es una actividad que hemos visto mucho con las organizaciones de sociedad civil. Y bueno, ahora sí podemos hablar de los medios de defensa. La queja ante la Comisión de Derechos Humanos es todos conocemos la CNDH, es una denuncia en contra de conductas violatorias de derechos humanos que puede ser promovida por organizaciones de sociedad civil, comunidades, pero también por particulares, en contra de violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Se puede presentar ante comisiones de derechos humanos federales como la CNDH o las estatales. Bueno, estos son los requisitos. Y bueno, es importante nada más señalar que pues la CNDH federal y las estatales van a emitir recomendaciones que no son vinculantes, pero que pues sin embargo generan una preponderancia sobre todo reputacional y política muy importante, que ustedes saben que hoy en día, y les puedo decir yo que trabajo en la industria, en el sector privado, a los particulares y a las empresas, lo que más les importa hoy en día es el riesgo reputacional, ¿no? Entonces, nadie quiere salir hoy en día en Twitter o en cualquier red social siendo acusada de violar derechos humanos, ¿no? Reputacionalmente es algo tristemente lo que muchas veces más mueve a las empresas. Y bueno, las denuncias populares es un mecanismo que pues se presenta cuando existe desequilibrio ecológico o daño al medio ambiente. Este es un procedimiento administrativo que lo que sucede es que llegan las personas, los particulares, las comunidades o las organizaciones de sociedad civil
y presentan denuncias frente a la Profepa o frente a las procuradurías ambientales de los estados, pues cuando consideran que algún particular o el estado está causando un daño al medio ambiente, ¿no? Y lo que sucede es que el particular, la organización, va a presentar una denuncia. La autoridad, la Profepa, va a realizar una investigación y lo que puede salir de ahí es que se inicie un procedimiento administrativo en contra de esta particular o en contra de algún órgano o empresa del Estado, por ejemplo. Se pueden emitir recomendaciones a las autoridades o se pueden emitir sanciones, ¿no? Que es lo que se busca obtener, ¿no? Digamos que es el derecho del chismoso, así le llaman. Ir y acusar a un particular por estar violando un medio ambiente. Las denuncias populares van a ser, terminan siendo recomendaciones públicas. No son vinculantes a las autoridades federales, estatales o municipales, pero lo más importante de ahí es que pueden llevar a la Profepa a iniciar de oficio procedimientos de investigación y sanciones administrativas. Y es un mecanismo que resulta eficiente para las organizaciones de sociedad civil que buscan llamar la atención de la autoridad. Cuando, regresando al caso del río, ¿no? Que empiezan a ver que hay contaminación en el río, a lo mejor hay una coloración extraña que está empezando a cambiar, o hay niños que se están enfermando. Se presenta una denuncia popular frente a la Profepa. La Profepa va a emitir una recomendación por ejemplo, a la Semarnat. Oye, yo vi que tú autorizaste este proyecto, tiene su autorización de impacto ambiental, pero parece que no estás considerando los efectos a largo plazo que pueda tener o el radio del efecto que tiene el impacto ambiental, son 10 kilómetros a la redonda, tal vez debieron de haber sido 20, etc. Y de ahí, Profepa puede llegar a tocar la puerta de ese particular, de esa empresa, de esa minera que estamos usando de ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Te voy a inspeccionar, voy a ver que estés cumpliendo con todas tus obligaciones ambientales. Entonces, activas un procedimiento administrativo como particular, ¿no? Bueno, otro mecanismo sumamente relevante van a ser las acciones colectivas. Eso lo hemos escuchado muchísimo. Es un mecanismo ya jurídico que tiene efectos ante las autoridades judiciales, ¿no? La denuncia popular es administrativa, tú vas con la misma autoridad ambiental para que vaya y revise a la autoridad. Ya las acciones colectivas son acciones que va a promover un representante de una colectividad para proteger el derecho al medio ambiente sano. Y esa sentencia va a beneficiar a todo un grupo de personas, ¿no? Pueden presentar una denuncia de acción colectiva. La autoridad misma, o sea, la Profepa puede reunir a todas las personas, puede llegar con la comunidad y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a que hagamos una acción colectiva. La Semarnat también lo puede hacer. Puede hacerlo un particular o puede hacerlo una comunidad o una organización de sociedad civil que represente o que esté representando a una comunidad que esté siendo afectada por un proyecto, por una actividad. Se presenta, les digo, ante los tribunales de nuestro país. Este es el fundamento jurídico, no me voy a meter a mucho detalle técnico, pero lo que sí les puedo decir es que va a proceder para proteger la tutela o la titularidad de la colectividad de las personas, ¿no? En el ejercicio de derechos individuales. No necesariamente tienen que ser derechos colectivos, pueden ser derechos individuales. Entonces, puede ser en contra de derechos difusos y colectivos, es decir, como que de esto se tratan de derechos que tengan una naturaleza indivisible
y corresponden a una colectividad de personas, por ejemplo, que los niños no puedan ir a las escuelas porque estén todos enfermos, o que unos niños tengan daño, o sea, se haya dañado su salud, etcétera, ¿no? Y los derechos individuales de incidencia colectiva, pues son aquellos derechos que tienen una naturaleza divisible. Su titularidad corresponde a individuos integrantes de una colectividad relacionados por circunstancia de derecho. Es decir, puede ser que una actividad nada más esté afectando a los niños a los niños de una comunidad, pero toda la comunidad puede presentar una acción colectiva. O se puede proteger solamente a los niños que tomaron el agua y se enfermaron porque no esté limpia, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de acciones con base a los derechos que uno esté protegiendo. Puede ser una acción difusa, una acción colectiva en sentido estricto, o puede ser una acción individual, ¿no? Que sean derechos que sean individuales, pero que tengan una incidencia colectiva. Por ejemplo, pues no se haya respetado un contrato o para desarrollar una parte del proyecto que va a incidir en una comunidad, etc. Y bueno, lo que se busca obtener es, como el derecho ambiental mexicano, lo principal que se protege es la restitución, ¿no? Regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Muchas veces eso no va a ser posible, ¿no? Pues si, por ejemplo, estábamos protegiendo un bosque que tenía 200 años y lo talaron para hacer un proyecto, pues ya no vamos a poder volver a tener esos árboles de 200 años, ¿no? Ya no se van a poder plantar, pueden ser árboles nuevos, pero esos árboles originarios ya no. Entonces se hace el cumplimiento sustituto económico que se destina, por ejemplo, a un fondo de conservación ambiental, ¿no? El daño equivale a tantos millones de pesos, se destina un fondo y ese fondo va a encargarse de el desarrollo de esa zona para conservarla y para regenerarla. En las acciones colectivas que se hayan afectado los derechos individuales de las personas, sí se va a optar por una reparación del daño a las comunidades, ¿no? Va a haber acciones para realizar una o más acciones para cubrir los daños de forma individual de los miembros de la comunidad, ¿no? Si pensamos en estos niños que se enfermaron porque tomaron el agua contaminada del río, pues se les va a dar una reparación económica para que puedan cubrir los gastos, por ejemplo, de los doctores, medicamentos, etcétera, y también una compensación económica por el daño. Y bueno, cuando hablamos de proteger el medio ambiente y hablamos por excelencia del juicio amparo, ¿no? El juicio amparo es un juicio que se persigue, la parte agraviada lo persigue cuando es titular o aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, ¿no? Se tiene que alegar que el acto reclamado es un acto que viola derechos reconocidos en nuestra Constitución. Para el medio ambiente, pues ya les dije cuál es, ya les suplé la respuesta, es el artículo 4º constitucional. Y bueno, va a proceder en contra de cualquier acción u omisión de una autoridad que se vaya a traducir en una violación o un derecho fundamental. Si me pongo a hablar de forma muy detallada del juicio de amparo, de amparo directo o amparo indirecto, que ya sea proceda contra actos determinados o específicos de la autoridad o en contra de leyes que salgan y que puedan afectar a una comunidad y grupos, bueno, pues me tardaría otras 2 horas, ¿no? Pero lo que resulta más relevante para las organizaciones de sociedad civil, pues va a ser el tema del interés. ¿Cuál es el interés que tienen las organizaciones de sociedad civil para participar en el amparo cuando pues probablemente ellas ni siquiera estén ubicadas
en la comunidad que está siendo afectada por el río que está siendo contaminado, ¿no? Pues a lo mejor esto está en Veracruz y la organización civil está en la Ciudad de México. Y la Corte ha tenido una evolución histórica muy, muy larga y muy, pues, progresiva hacia la protección de los derechos humanos cuando hablamos de un juicio de amparo. El primer punto es que existen diferentes formas de acceder al amparo y probar el interés que uno tiene, ¿no? El interés es cuál es la incidencia en esfera jurídica para acreditar que hay un daño a un derecho fundamental. El interés, perdón, por excelencia es el interés jurídico, es decir, cuando hay una violación directa, tangible a un derecho subjetivo o sustantivo. Es decir, yo tengo derecho a, por ejemplo, a acceder a remedios judiciales. Y, por ejemplo, yo presenté una denuncia y la autoridad no me dio oportunidad de presentar remedios en contra de la sentencia que iba en mi contra. Bueno, ahí hay un derecho procesal definitivo que te va a permitir acceder al amparo. Pero el tema se vuelve un poco más delicado cuando hablamos de derechos de segunda generación, como es el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Como no es tan tangible como el derecho a la vida, ¿no? Como el derecho a la vivienda, un derecho a la salud. De hecho, un medio ambiente sano es un derecho de segunda generación. Para poder probar el interés legítimo, tenemos que probar que nuestro interés es cualificado, real, actual y jurídicamente relevante. De otra forma, se va a calificar que va a ser un interés simple. Es decir, no aduce, no puedes calificar como un quejoso frente al Estado. Y lo que va a suceder es que el juez pues, va a determinar que no es procedente tu juicio de amparo. Ahora, ¿cuál es la función que tienen las organizaciones de sociedad civil aquí? Bueno, el principal reto pues, es acreditar el interés legítimo que va a tener una organización civil frente a actividades o derechos que, pues, que probablemente no les afectan directamente a ellos, pero que las organizaciones de sociedad civil están comprometidos a proteger. En un principio, la Corte era muy renuente a aceptar a las organizaciones de sociedad civil y se exigía que las comunidades tenían que presentar estos juicios de amparo de forma directa. Sin embargo, esta situación ha cambiado a lo largo de los años en diferentes precedentes judiciales y les puedo decir que el interés que hoy tienen las organizaciones civiles es totalmente pleno, siempre y cuando puedan demostrar que pues, parte de su objeto social es la protección de los derechos humanos, incluyendo un medio ambiente sano, de las comunidades, ¿no? Ese, digamos, es el punto clave que encontró la Corte para determinar si era o no factible que una organización civil, digo aquí resumidas cuentas, porque, bueno, existe todo un protocolo, y a través de todos estos amparos, pues se fue reconociendo que las organizaciones de sociedad civil pueden presentar amparos en nombre de individuos. Sigue habiendo una evolución necesaria, y el camino un poco hacia donde van los medios de defensa en temas ambientales. Si nosotros pensamos la regla general de un juicio de amparo en contra de un proyecto, para defender el derecho a un medio ambiente sano, usualmente es respecto de proyectos y actividades que está realizando un particular o el Estado. El Tren Maya, una planta industrial, ¿no? Proyectos que podemos ver como tangibles. Sin embargo, la tendencia a nivel mundial está cambiando sobre lo que implica ir a exigir la protección al medio ambiente sano. Ya hay ejemplos en países donde organizaciones civiles están promoviendo el equivalente a sus amparos en contra, por ejemplo,
de la omisión de los estados de cumplir con sus obligaciones en materia de cambio climático. El primer juicio que tenemos de este tema, una organización civil en Australia, no sé si recuerdan, por ahí del 2019, en Australia estuvieron los famosos bushfires. Se destruyó gran parte de la biodiversidad en Australia, se quemó gran parte del territorio, fue una tragedia ambiental como nunca se había vivido en ese país y en el mundo en general, ¿no? Bueno, organizaciones de sociedad civil en Australia promovieron juicios en contra del Estado australiano por no cumplir con sus obligaciones en el Acuerdo de París, que causaron y que tuvieron como consecuencia el cambio climático que generó los bushfires. Entonces, a nivel mundial, el papel de las organizaciones civiles está cambiando. No solamente vamos a irnos en contra de proyectos, ¿no? Estamos también luchando contra el cambio climático, contra el Estado, porque no está cumpliendo con sus obligaciones a nivel internacional. México, tristemente, es un gran ejemplo. Estamos muy atrasados en todos los compromisos que hicimos para promover el medio ambiente sano. Y bueno, no quiero meterme tan a fondo a cómo funciona un juicio de amparo. Como siempre, pueden buscarnos para hablar de asesoría y guía en este mecanismo. Les quiero hablar rápidamente del último mecanismo de defensa del que podemos platicar y del que también las organizaciones de sociedad civil han tenido un papel sumamente preponderante. Y es el sistema de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes sabrán, o si no, aquí lo platicamos. Por ahí del 2011, México tuvo una reforma constitucional y un precedente jurisprudencial muy importante, en el que básicamente se reconoce que la supremacía constitucional que tanto habíamos defendido antes, pues debía de ser, digamos, compartida con las obligaciones internacionales y en tratados internacionales que tiene México. Es decir, todos aquellos tratados de derechos humanos están a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Esto qué implica? Que las autoridades y el Estado ya no solamente tienen que leer el catálogo de derechos humanos que vienen referidos en nuestra Constitución, sino que también están obligados por tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Como es la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, y también resuelve la Corte, se preguntan, bueno, ¿y qué significa la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano? Y lo que se resuelve es que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son mecanismos vinculantes y que van a obligar al Estado mexicano. En el caso de sentencias que no involucren al Estado mexicano, por ejemplo, que la Corte Interamericana resuelva una sentencia en contra del Estado, en contra de Argentina o de Perú, bueno, esas sentencias se consideran precedentes judiciales en nuestro país, a los que los jueces tienen que referirse al momento de resolver cuestiones. Esto en materia de medio ambiente ha sido un parteaguas. Debemos de reconocer que aún la Corte Interamericana y en general los organismos internacionales son muy renuentes a forzar o calificar de forma específica, pues, cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que tienen los estados, sobre todo en materia de cambio climático. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, pues si ustedes lo piensan, claro que existe el Acuerdo de París, pero muchas de las obligaciones que tiene el Acuerdo de París, pues los estados que más contaminan en el mundo
no son parte del Acuerdo de París o tienen reservas en contra de las obligaciones que pues más generarían un beneficio al medio ambiente, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de la India. Entonces, no existe de forma clara qué obligaciones tiene el Estado para proteger el medio ambiente, ¿no? Hoy en día les puedo compartir que hay en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se acaba de aprobar un proyecto de opinión consultiva, que este es un mecanismo que existe, frente a la Corte Internacional de Justicia, para que delimite las obligaciones que tienen los estados respecto al cambio climático. Si la Corte Internacional de Justicia emite esta recomendación, va a generar un precedente que seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a poder afianzar y nos va a poder obligar directamente. Esperemos que esto no sea una cuestión de años, aunque parece ser que así va a ser, ¿no? Pero bueno. Regresando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión. Cualquier violación de derechos humanos que esté contenido en la Declaración Americana de Derechos Humanos o en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Por un Estado miembro de la Organización de Estados, bueno, de la OEA, que resulte en una acción o omisión de derechos humanos, puede ser presentado ante la Comisión y ante la Corte. ¿Quiénes lo pueden presentar? Los mismos individuos, comunidades u organizaciones de sociedad civil. Se van a calificar como peticionarios y como presuntas víctimas. Y bueno, es muy importante, se hacen peticiones. Para poder hacer una petición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera instancia, es decir, no podemos ir directamente a la Corte, hay que agotar recursos internos, es decir, pues si hay que presentar amparos, se tienen que presentar. Si se tiene que presentar algún otro mecanismo administrativo, como por ejemplo, algún otro mecanismo judicial, como por ejemplo un recurso de revisión o un juicio de nulidad, se tiene que hacer. Si estos recursos son agotados y aún así continúa habiendo una violación de derechos humanos, se presenta esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a revisar y evaluar la petición. De ahí, la CIDH pues resuelve si abre a trámite o no esta solicitud y llega, si es el caso que es admitido, pues se va a solicitar al Estado pues que entregue pruebas, que haga un informe sobre esta situación. Y se llega a una resolución de fondo, ¿no? La CIDH, bueno, estudia los alegatos, estudia las pruebas de las partes, es ahí un procedimiento, se emite una recomendación. Ya sea que se tenga que dejar de hacer algo, se deba modificar una ley, se tengan que reparar el daño, se tengan que tomar medidas o hacer acciones. Si se emite una resolución de fondo, una recomendación dirigida a un Estado, el Estado está obligado a cumplirlo. ¿Qué pasa si el Estado no cumple? Bueno, entonces este caso se va a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento ya es un procedimiento, digamos, contencioso, es un procedimiento jurídico. La Comisión de Derechos Humanos es un procedimiento pues más, no quiero decir administrativo, pero es un procedimiento más técnico y no es resuelto por jueces, ¿no? La Corte Interamericana está conformada por jueces de diferentes nacionalidades, de estados que forman parte de la OEA, y van a resolver estas violaciones. México ha sido, y podemos agradecerle a la Corte un poco ahí, México ha cambiado, ha modificado muchas leyes debido a las resoluciones de la Corte Interamericana. Hay un caso muy sonado, que es el caso de Rosendo Radilla. También está el famosísimo caso de Campo Algodonero, en el que por primera vez al Estado mexicano se le determina la obligación de proteger los derechos humanos, se reconoce los feminicidios por primera vez, obligan a México a crear
y a proteger a las mujeres, a reestructurar el sistema penal mexicano para proteger a las mujeres. En temas de medio ambiente, ha habido sentencias muy importantes, por ejemplo, respecto, como les comentaba, de consultas indígenas. Hay un caso muy importante, no fue con México, creo que fue Ecuador, que es el caso de Quichaguas contra Ecuador, donde se reconoce pues, la obligación de los estados de llevar a cabo estas consultas. Es decir, es un mecanismo que ha resultado ser muy efectivo para proteger derechos humanos. Sigue siendo, pues, la principal queja es un poco lento, toma muchos años para que se resuelva, pero es un mecanismo que existe ahí, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, esos son los mecanismos que existen para defender el derecho humano a un medio ambiente sano y acceder a la justicia ambiental, ¿no? Se los dije un poco, por cuestiones de tiempo hablé de ellos de forma un poco superficial, pero de nuevo, cualquier duda podemos platicarla y pues pueden buscarnos para platicar con más detalle. Finalmente, quisiera compartir con ustedes pues un tema que hoy en día tiene muchísima tendencia y es los mercados de carbono. ¿Qué es el mercado de carbono y por qué es relevante para las organizaciones de sociedad civil? Bueno, empecemos por el principio. Los mercados de carbono surgen como parte de la obligación que han adquirido los estados de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por primera vez escuchamos los mercados de carbono a través del protocolo de Kioto, ¿no? Se firma este tratado y sirve como un instrumento para poner en práctica las obligaciones que adquirían los estados en la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Y bueno, tras la llegada del Acuerdo de París, que es un acuerdo que se firma después, también se reconoce el mercado de carbono como uno de los instrumentos por excelencia que van a ayudar a los estados a llegar al objetivo de net zero, ¿no? Que es generar 0 emisiones a la atmósfera. Pero llegar al net zero implica que los estados pues tienen que asumir, o la forma de hacerlo es que los estados tienen que asumir diferentes obligaciones. Y la obligación por excelencia que adquirieron son las contribuciones determinadas, ¿no? Cada estado se impuso en la Convención de París. Dependiendo con las capacidades que los estados tienen y la situación de cambio climático en cada país, se pusieron un objetivo de reducción de emisiones. Hay estados que dijeron para 2050 voy a reducir el 30% de mis emisiones, otros dijeron el 50%, otros dijeron el 10%, etcétera, ¿no? Dependiendo las capacidades de cada estado. Uno de los mecanismos por excelencia para llegar a estos objetivos son los mercados de carbono, ¿no? ¿Qué es un mercado de carbono? Bueno, son mecanismos que van a servir para mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Bueno, va a permitir la transacción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cada estado, les voy aquí a poner un ejemplo. Cada uno de los estados, al momento de asumir sus contribuciones determinadas, internamente tuvo que implementar mecanismos para hacer efectivas estas obligaciones. En el caso de México, México creó la Ley General de Cambio Climático, que les platicaba hace un ratito que iba a ser relevante. Y en ella, pues, señala que los particulares son parte clave para que México alcance sus objetivos en temas de gases, la reducción de gases de efecto invernadero. Y bueno, lo que sucede ahí es que
los particulares, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dependiendo de la cantidad de gases que estás tú emitiendo, pues tienes que generar, si, no sé, 10 toneladas al año, ¿no? Entonces, la empresa A genera 10 toneladas al año y la empresa B va a generar 5. Entonces, estas dos empresas tienen que participar en un mercado porque por ley solamente pueden generar 2. Entonces, hay un intercambio, a lo mejor a uno le sobran emisiones y a otro le faltan, y hay un intercambio de compra y venta de emisiones que cada tonelada de CO2 se va a clasificar como un bono de carbono, y estos se intercambian dentro del mercado. Ahora, lo que es muy relevante es que si bien existe en el mercado, es transferible el carbono que se genera, realmente es un mercado de oferta y demanda. ¿Cómo funciona? Es que pues existen dos tipos de mercados, ¿no? Existen los mercados de cap and trade o mercados regionales, como el que existe, por ejemplo, en la Unión Europea o el que existe en México. En México ya se implementó un mercado que para grandes generadores de emisiones a la atmósfera tienen que participar. El año pasado ya comenzó a funcionar. Y también existen los mercados voluntarios de créditos de carbono, que son generados a través de proyectos de mitigación que permiten la compensación a través de compras y ventas negociadas de forma pues extrabursátil, ¿no? Esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Aún, digamos que existen 3 subtipos de mercados, ¿no? Los mercados regulados por los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas, que es en el que México está obligado a cumplir. Ahora, los mercados voluntarios de compensación de carbono es el punto donde quiero platicarles un poco la relevancia que tienen las organizaciones de sociedad civil y que cada vez estamos viendo pues más. Muchas empresas están intentando reducir el CO2 que están generando, ¿no? Se comprometen ya sea dentro de México a cumplir con la reducción de sus bonos, pero también pueden tener objetivos internos derivados de prácticas de sustentabilidad o obligaciones en otros países, ¿no? Entonces lo que buscan es participar en el intercambio de bonos de carbono. Lo que sucede mucho, y lo estamos viendo con grandes empresas, es que estas empresas buscan a organizaciones de sociedad civil que conserven o que tengan áreas de conservación, ya sea en bosques o incluso lo hemos visto en el mar, que generen bonos de carbono que ellos puedan adquirir. Es decir, Amazon, por ejemplo, tiene la obligación de solamente generar 10 toneladas de CO2. Y dicen, híjole, no estoy llegando a mi objetivo, ya sea voluntario o en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no está tan regulado, o en Europa, de llegar a esto. Entonces, buscan a organizaciones de sociedad civil que tengan fondos de conservación. Y literalmente, digo, no sé qué tan familiares estén, pero muchos proyectos que existen es que hacen proyectos de manejo forestal y uso de suelo y les dicen, por ejemplo, Amazon, 1 hectárea del bosque que estoy conservando equivale a una reducción de 5 toneladas de CO2. Entonces, yo puedo intercambiar contigo estos bonos de CO2 que estoy, digamos, reduciendo para que tú puedas cumplir con tus objetivos internacionales o internos o
frente a un estado, frente a una región. Entonces, lo que está pasando es que se crean proyectos que van a disminuir los gases de efecto invernadero a través de mecanismos, digamos, de desarrollo limpio. Incentivan la preservación de los bosques, también de los océanos, que puedan ser dañados por la explotación desmesurada, ¿no? Algunos de estos tipos de proyectos son los proyectos de conserva de carbono, que son proyectos que están orientados a el control de las tasas de deforestación mediante la protección de bosques, manejo forestal, control de alteraciones, también, por ejemplo, control de plagas o incendios forestales, etc. También están los proyectos de captura de carbono, que son proyectos que van a estar orientados a generar vegetación e incrementar la superficie de bosques, etcétera, con reforestación, agroforestación. Y los proyectos de sustitución de carbono, que son proyectos que van a estar relacionados con la energía. Estos proyectos, por ejemplo, son más bien el reemplazo de las energías fósiles a través de energías limpias. Entonces se trata pues de paneles solares, energía eólica, etcétera, ¿no? Para que esto lo veamos un poquito más aterrizado, existen proyectos de mecanismos de desarrollo limpio que son áreas de oportunidad en México, que hay que recordar, como les comentaba, México es uno de los países con mayor biodiversidad y con mayor superficie forestal, ¿no? Entonces, la comercialización de bonos de carbono en México es impresionante. Sin embargo, las grandes empresas que se pueden beneficiar de la conservación de áreas forestales o de regeneración de áreas, son empresas que muchas veces van a venir del extranjero, que no tienen a lo mejor presencia ni siquiera en México, o que no quieren directamente adquirir un predio, ¿no? Para conservarlo. Entonces buscan organizaciones de sociedad civil que tienen, por ejemplo, áreas naturales de conservación voluntaria que les platicaba hace un ratito. Y estas áreas pueden contabilizar las emisiones que se están generando, que están reduciendo para generar bonos de carbono. Entonces, las organizaciones de sociedad civil certifican sus proyectos, porque tienes que certificarlo, no es nada más, no, pues tengo un predio ahí, voy a hacer que venga una empresa y que ellos, porque te dan fondos para conservarlo, voy a hacer que ellos lo conserven y se termina el asunto. No, tienes que certificar que tu proyecto es un proyecto sustentable, que está generando algo bueno para el medio ambiente. Existen certificadoras a nivel internacional, por ejemplo, les voy a decir dos, que son Verra y que son Gold Standard, que te van a certificar tu proyecto para decir, tu proyecto es un proyecto que puede generar bonos de carbono que puedes intercambiar y se vuelve un incentivo muy económico también, y no solamente para protección del medio ambiente, de las organizaciones de sociedad civil. Tengo aquí algunos ejemplos que pueden serles de utilidad. Por ejemplo, en 2020, Amazon hizo un fondo de conservación con una organización con su fundación, que es Bezos Earth Fund, de $10,000. Lo que hicieron es administrar áreas naturales protegidas para conservarlas en todo el mundo, ¿no? Apple también lo está haciendo. Han adquirido a través de Conservation Fund 460 hectáreas que transformaron en un bosque comunitario. The North Face también lo está haciendo. Adquieren a través del Tompkins Conservation Fund áreas naturales protegidas para protegerla. Y bueno, hay muchísimas organizaciones civiles
que están trabajando que están transicionando a la conservación de fondos de la tierra, ¿no? Entonces, trabajan de la mano con grandes empresas para ayudarles a cumplir con sus obligaciones internas o internacionales. Digamos, es la última tendencia y el camino que están siguiendo muchas organizaciones de sociedad civil en materia de perdón, de medio ambiente y que resulta ser muy, muy relevante. No sé si han escuchado de un concepto que se llama ESG, ¿no? Que es Environmental, Social and Governance. Muchas empresas y en muchos estados están empezando a regularizar que son criterios de sustentabilidad sociales, por ejemplo, en contra de la esclavitud moderna, y de gobernanza, es decir, de anticorrupción, por ejemplo, que van muy, muy de la mano de seguir este tipo de proyectos, ¿no? Y las organizaciones de sociedad civil están siendo claves en el cumplimiento de estas obligaciones. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por escucharme. No sé, Tere, si hay alguna pregunta que quieran platicar. Creo que todavía tenemos Sí, tiempo. sí, todavía tenemos un poco de tiempo por acá y bueno, pues ya nos han dejado unas preguntas interesantes. Mira, por ejemplo, te voy a leer aquí. Nosotros como individuos, ¿podemos quejarnos por algo que nos está afectando? Por ejemplo, en una propiedad a los alrededores se están construyendo cientos de invernaderos de jitomate y al ser tantos, el agua no se filtra a la tierra, está afectando la propiedad, el tiempo de calor está generando pues aumento de la temperatura, etcétera. Nos dice muchas más consecuencias y nos comenta ¿qué se puede hacer? Y también nos hace el énfasis de que pues no hay como tal un control por parte del gobierno, entonces ellos como individuos, ¿qué podrían hacer? Claro que sí. Como les comentaba, tristemente, pues muchas veces hasta que nosotros no empezamos a percibir directamente las consecuencias de ciertas actividades, el Estado no se percata pues de lo que está sucediendo. Como les comentaba, hay varios mecanismos. Si me dices que estos invernaderos ya están operando, pues los mecanismos de prevención probablemente no sean para ti, pero existen mecanismos de defensa y de justicia ambiental, como les comentaba. Pueden acudir directamente a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente donde se encuentren ubicados y pueden presentar una denuncia, que como les decía, la denuncia popular, para que vayan y revisen a estos invernaderos, o pueden optar directamente por iniciar unas acciones colectivas en el que se denuncie y se pelee y puedan ustedes sugerir que se está causando un daño al medio ambiente y a la salud, ¿no? Si es lo que me comentas. Y en su caso, el otro mecanismo que ustedes tienen en puerta, como siempre, es el juicio de amparo, ¿no? Ahí creo que yo iniciaría, por ejemplo, con una acción colectiva para buscar obtener una respuesta de los tribunales, y el amparo surge como un mecanismo que puedes usar cuando ya tengas una resolución de alguna autoridad sobre ese proyecto en específico. Muchas gracias, Caro. Y cualquier cuestión, recuerden que también nos pueden ver a través de Appleseed, incluso a lo mejor aunque sea una sola persona, nosotros podemos apoyarles y darles el contacto para que ustedes puedan apoyarse de alguna otra organización o despacho que pueda también apoyarles, ¿no? Antes de continuar con las preguntas, voy a lanzar de una vez el cuestionario de conocimientos para que ustedes nos digan si todos estos temas ya les quedaron muy claros, que la verdad, Caro, ya en el chat hay muchos comentarios felicitándote por la excelente exposición, entonces la verdad es que creo que es muy, muy claro el tema. Y bueno, te leo otra pregunta. Yo quiero preguntar, ¿cómo un programa de compliance podría apoyar a una empresa o a una organización en cuanto a su defensa respecto de la comisión de algún delito ambiental derivado de sus actividades? O sea, ¿cómo un compliance podría apoyar en este tema? Sí,
Pues justamente este tema que les comentaba al final de ESG, parte de lo que maneja es pues todos privados, particulares, ONGs, todos, tenemos que tener programas internos que pues verifiquen tanto, por ejemplo, ciertos protocolos que podemos seguir de cumplimiento, ya sea en temas ambientales y no solamente ambientales, ¿no? Te digo, cómo tratamos a nuestros empleados, se respetan sus derechos humanos, hay corrupción, no hay corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, sí digo, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en hacer manuales de cumplimiento ambiental y mecanismos que puedes tener internamente como organización para defender el derecho al medio ambiente sano. Excelente, muchísimas gracias, Caro. Y por acá tenemos también procesos de rescate de especies endémicas. ¿Tú tendrías algún conocimiento? Perdón, Tere, es que se fue un poquito la señal y no escuché la pregunta completa. Ya apagué mi cámara, no sé si ya me escuchas mejor. Perfecto. Nos dicen, aquí en México, ¿con quién puedo presentar un proyecto de sustentabilidad ambiental integrando procesos de rescate de especies endémicas? Si tú tendrías conocimiento de a dónde pueden dirigirse o a qué institución u organización. Siempre el primer punto de contacto, que a mi parecer es el más importante, es ir a la Semarnat. Digo, no sé qué tipo de especies sean, pero siempre se puede ir a la Semarnat, porque existen diferentes, voy a dejar de compartirles la pantalla porque, espérenme un segundito. Ok, listo. Todavía te vemos, Caro, nada más ya no se compartió la pantalla. Perfecto, sí, para que me vean en grande. Bueno, yo les diría que, pues, aunque pueden ir directamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales, probablemente el organismo ideal para ustedes sea la CONABIO, que es la Comisión Nacional en materia de biodiversidad, ¿no? Ellos son quienes llevan todos los proyectos en materia de protección a especies. Entonces, probablemente ese sea el mejor organismo. Excelente, muchas gracias. Voy a lanzar ahora la evaluación de la sesión. Ay. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Es que como que me está fallando un poquito el internet. Y por acá tenemos otras preguntas. Caro, en lo que nos apoyan, por favor, contestando la evaluación. De la Leo nos dice, tengo un grupo o proyecto ambiental y se llama Amigos por el Bosque. ¿Ustedes podrían ayudarme a consolidarlo y constituirlo? Aún no sé qué figura jurídica nos conviene más. Bueno, antes de que igual lo comente Caro, por si tienes algún comentario, nosotros desde Appleseed podemos ayudarte, aunque aún no tengas constituida la organización, nosotros te podemos apoyar para que se constituya esta organización e incluso pues enfocarla a lo que tú tienes, el objetivo que tienes como ya establecido, ¿no? No sé, igual Caro, si quieras darle alguna recomendación. Sí, no, definitivamente, digo, Appleseed, ustedes tienen toda la experiencia, trabajan mucho con nosotros, Basham, somos un despacho multiservicios, tenemos un área específica en corporativo, entonces trabajamos luego mucho con Appleseed para ayudar a constituirlos como empresa y trabajar en generarles un objeto social que para ustedes va a ser muy importante, que esté destinado específicamente al derecho a un medio ambiente sano y que les pueda ayudar. Seguramente esta organización va a tener como finalidad a veces un tema pues que puede terminar en juicios de amparo, litigioso, entonces es muy importante trabajar en hacer objetos sociales que les faciliten a ustedes acceder a mecanismos de defensa y de acceso a justicia ambiental. Así es, y como te decía Mariel, nada más tienes que entrar a nuestra página y registrarte y aunque no estés constituida, no te preocupes, o incluso puedes escribirnos a nuestra página en internet, bueno, a nuestro correo, que es info@appleseedmexico.org y ahí también te podremos ayudar.
Y bueno, por ahora, por el momento ya no veo ninguna duda. Les agradecemos mucho por la atención. Si ya no hay ninguna otra duda, pues ya podemos ir a continuar con nuestras tareas y quienes estén descansando, pues a continuar descansando. Y te repito, Caro, tenemos muchísimos comentarios agradeciéndote por la exposición. Excelente tema. También te comento, muchos nos solicitaron la grabación aquí en el chat, si es que se puede compartir la grabación. Les comento que nada más vamos a confirmar con el despacho que no hay ningún inconveniente y les estaremos comunicando que la publicaremos entonces probablemente en nuestra página de YouTube, pero primero tendremos que confirmar con el despacho. Y bueno, Claro. pues sin más, te agradecemos mucho, Caro, de verdad. Sí, Mariel, todos nuestros temas, perdón, nos preguntan en el chat que si es pro bono. Así es, todos nuestros materiales, la asesoría que brindamos y, por ejemplo, estas capacitaciones son pro bono, entonces son gratuitas, tú no te preocupes, nosotros estamos para apoyarles en estos temas que sabemos que a veces son muy caros y que las organizaciones no podemos acceder a abogados, por ejemplo, como Caro, ¿no? Entonces, es por eso que nos brindan su tiempo pro bono. Así es. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Pues nos vemos en siguientes talleres. De una vez les comparto, vamos a tener taller la próxima semana sobre declaración de transparencia, que sabemos que también es un tema que les interesa mucho. Y nada más estén al pendiente para que ya tengan la liga de registro. Va a estar en nuestra página en estos días. No sé, Caro, si tengas algo más que decirnos. No, nada más agradecerles por el espacio y por todas sus preguntas y pues que tengan muy buen día y cualquier cosa seguimos en contacto. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye.